¿Cómo estamos, hermanos? Bien, cansados, ansiosos de escuchar más de la palabra del Señor. Yo también estoy ansioso de escuchar más de la palabra del Señor. Y antes de iniciar, hermanos, me gustaría que me acompañen a orar. Brevemente vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, juntos como iglesia, podemos venir delante de ti, Señor, para suplicarte que tú hables a nuestras vidas, Padre, por medio de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que transforme nuestras vidas. Y así como cantábamos hace un momento, Señor, llénanos. Llénanos, Padre, enséñanos, muéstranos aquellas cosas que necesitamos quitar de nuestra vida, a fin de que tú puedas ser el Señor y Dios de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos nos ponemos, te suplicamos, Señor, que seas tú el que hable por medio de mí, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra expuesta, Señor, a nuestros corazones. Háblanos en esta tarde, Señor. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos estudiando el libro de Hechos. Así es que les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Capítulo 11. Y mientras ustedes buscan, me gustaría hacer una pregunta. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes venimos o que nacimos fuera de Guadalajara? ¿Cuántos que de los que están aquí no son de aquí? Literalmente porque no nacieron aquí, sino que nacimos en otro estado y después llegamos aquí. A ver, levanten la mano. Hermanos, los que están al frente, por favor, volteen un poquito hacia atrás para que vean las manos levantadas. Un gran porcentaje de la iglesia, pueden bajar su mano, hermanos. Un gran porcentaje de la iglesia, de nuestra iglesia, no nacimos en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que vinimos de otro lado. Hoy en el mundo se dan muchas migraciones. No sé por qué el Señor nos trajo a cada uno de nosotros a vivir en esta ciudad. Yo en lo personal tengo ya 21 años viviendo aquí en Guadalajara. Soy más de aquí que de Guanajuato, porque yo soy del estado de Guanajuato. Pero por alguna razón el Señor nos trajo a esta ciudad, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, hace poco sucedió lo de la caravana migrante. ¿Cuántos recuerdan este caso en el que muchos centroamericanos empezaron a cruzar todo nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, de los cuales muchos se quedaron en Tijuana y dispersos a lo largo de todo el país, pero están haciendo el intento de cruzar? Las necesidades, el hambre, la falta de trabajo, las carencias, las persecuciones obligan a la gente a desplazarse a lugares más seguros, a buscar lugares en los cuales puedan encontrar lo que necesitan para su vida. No sé si fue la misma situación, hermano, la que te trajo aquí. Tal vez viniste por estudio, por trabajo, o definitivamente porque el Señor te puso en tu corazón el venir a vivir a este lugar. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque acabamos de estudiar hace unas semanas con respecto al libro de Hechos, que empezó a haber una cierta persecución y la iglesia empezó a desplazarse. En la Biblia podemos encontrar casos similares desde el Antiguo Testamento en los cuales Dios mueve a su pueblo. Si nos vamos nosotros hasta el libro de Génesis, un caso específico, la familia de Jacob. La familia de Jacob, en el momento en el que José se encontraba en Egipto, cuando José interpreta los sueños de Faraón, llega una sequía, llega una gran hambre a toda esa región, y la familia de José se ve obligada a irse a vivir a la región de Gosén, que se encuentra en Egipto. Inclusive Dios mismo en el capítulo 46 del libro de Génesis
habla con Jacob y le dice que se vaya para allá y que ya después Dios mismo los sacará y los regresará a su tierra. Quedan allí viviendo 400 años. Después de los años de esclavitud llega Moisés y una nueva peregrinación. Ahora empiezan a desplazarse buscando un lugar en el cual se les entregaría la tierra por herencia que Dios había prometido a Abraham. Y llegan a conquistar la tierra y se quedan ahí, se establecen ahí, se establece el reino de Israel. Pasan muchos años, se levanta, Dios pone a Saúl como rey, posteriormente a David, luego Salomón. Después de Salomón el reino se divide y empiezan las decadencias. Llega un punto en el que por medio de disciplina Dios empieza a volver a dispersar a su pueblo. Llega el imperio el imperio asirio, y destruye Israel, no Judá, porque ya se habían dividido los dos reinos. Se lleva cautivos a todos los de Israel y los riega por todo el territorio asirio. Luego llega el imperio babilónico sobre Judá y hace lo mismo. Empiezan a tomar personas y las empiezan a regar. Daniel, quien escribió el libro de Daniel, fue uno de ellos. Ezequiel fue otro. Y a Jeremías le tocó quedarse. En el mismo libro de Jeremías se le da la instrucción a todo el pueblo, a todos aquellos que se habían dispersado por todo el imperio que había conquistado al pueblo israelita y al pueblo judío, les dicen que se establezcan ahí. Posteriormente, de 70 años, regresan. Otra peregrinación, nuevamente se va a desplazar todo el pueblo, pero ya había sucedido algo importante. Se habían regado familias del pueblo judío y se habían establecido centros de reunión en los cuales se enseñaba la ley de Dios, las sinagogas. Estas sinagogas fueron establecidas para eso, para que el pueblo judío pudiera tener un lugar en donde pudiera acudir a escuchar, a escudriñar la palabra. Sucedieron muchas cosas. Regresa el pueblo de Israel, llega el tiempo del silencio, los 430 años antes del nacimiento de Cristo, entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo. Se establecen más sinagogas y sucede algo también muy importante. Se traducen todos los libros judíos, entre ellos todo el Antiguo Testamento, se traduce del hebreo al griego y nace la Septuaginta, que es la traducción en griego. Y esta misma Septuaginta queda dispersa a lo largo de todo el imperio. Empieza a tener accesibilidad para todo aquel que pudiera leerlo. Ya no tenías que ser hebreo forzosamente para poder leer lo que Dios había dicho. ¿Por qué menciono todo esto? Es importante que nosotros entendamos, y como lo habíamos hablado antes, Dios trabaja desde antes de que nosotros nos demos cuenta. El Señor ya está obrando y está preparando los lugares en los cuales nosotros vamos a llegar. Si nosotros regresamos al capítulo 8 del libro de Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 8. En el capítulo 8 del libro de Hechos, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta persecución continuó. Ya había muerto Esteban acababa de ser apedreado, ¿sí? Y esta misma historia que yo les estaba narrando a grandes rasgos, Esteban se las estaba diciendo a los fariseos. Ellos ardieron en rabia en contra de él porque les estaba
recordando que el pueblo se había desviado y que por eso Dios los había castigado. Y cuando él empieza a mencionar a Jesucristo, lo toman, lo sacan, lo apedrean y muere. La gente empieza a huir, a correr. La iglesia. Hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Quién me puede decir la definición de iglesia? Asamblea como tal, un grupo de personas exactamente, así como dijo mi hermana Eloisa. Es un grupo de creyentes bautizados porque ya han hecho su profesión pública delante de la gente de que creen en Cristo Jesús, los cuales, congregados por el Espíritu Santo, están unidos para hacer la voluntad de Dios y adorarle. Eso es la iglesia, no un edificio, no cualquier grupo, es un grupo específico, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos iglesia, tenemos el título, tenemos el nombre. Está la iglesia local, nosotros como iglesia local somos la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén de Zapopan, Jalisco, ese es el nombre completo, creo. Ese somos nosotros, es nuestra identidad hacia el mundo. Somos iglesia. Quiero que eso nos quede bien claro, porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de otra iglesia. No vamos a hablar de la Iglesia Nueva Jerusalén, vamos a hablar de la iglesia en Antioquía de Siria. Quiero remarcar porque hay varias Antioquías que se mencionan y en este caso vamos a estar hablando de Antioquía de Siria. Y avanzamos al capítulo número 11 del libro de Hechos, en los versículos que les había comentado, del 19 al 30. Y continúa hablando acerca de aquellos que habían sido esparcidos. Dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Tal vez ellos creían que si le hablaban a alguien más no les iba a entender, porque el pueblo judío conocía las Escrituras. Así es que estos judíos que habían sido dispersados y empezaron a avanzar hacia la zona norte de aquella región, llegaron hasta Antioquía. Y Antioquía era una ciudad muy importante. Aquella región era una región de comercio. Antioquía se encuentra ubicada a las orillas del río Orontes. Este río cruzaba toda la zona hacia la parte de Roma, inclusive es un río que sube y era utilizado para llevar lo que viene siendo las cuestiones mercantiles, para poder estar transportando cosas. Era un barco de transporte. Antioquía de Siria todavía se encuentra hoy en día, nada más que ya tiene otro nombre, se llama Antaquía, pero ahí está. Una ciudad importante, una ciudad de recurso, una ciudad la cual tiene mucho poder económico, sobre todo en el tiempo de los apóstoles. Llegaron a Antioquía y dice el siguiente versículo: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Algo muy importante, mi hermano, es que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y experimentamos el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros no nos vamos a quedar callados. Vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a compartirle a los demás con respecto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si nosotros
lo callamos, nuestras acciones lo van a decir, porque nuestra vida va a ser de manera diferente. Vamos a estar actuando de manera diferente y la gente que está a nuestro alrededor va a decir: él tiene algo que yo no tengo. Estos hombres, no menciona sus nombres, pero sí menciona su corazón, su intención, que fue predicar a todos, inclusive a los griegos, aquellos que ni siquiera eran judíos. Empezaron a hablar. Ya estuvimos hablando en otras ocasiones con respecto de no hacer excepción de personas al momento de predicar el Evangelio, que nosotros debemos confiar en que la obra es de Dios y nosotros no debemos delimitarnos ni decir a ti sí, a ti no. Este grupo de personas lo entendió y comenzó a predicar. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 21, leemos todos juntos, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Fue por la predicación de estos hombres? ¿Fue por la manera tan elocuente en la que ellos hablaban? No. La palabra de Dios dice: el Señor estaba con ellos. Es la obra del Señor. Nosotros vemos en este lugar una iglesia naciente, una iglesia que está naciendo por voluntad del Señor. El Señor iba añadiendo a esta iglesia, a esta ciudad, los que habían de creer. Así como lo hizo en Jerusalén, cuando Pedro predicó y se convirtieron más de 3,000. El Señor añadía, no decía y los discípulos añadían y los apóstoles añadían, no, el Señor añadía los que Él quería. De igual manera en Antioquía, esta iglesia tiene otra característica muy importante. En el versículo 22 nos dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta en el libro de Hechos que dentro de esta iglesia de Jerusalén, en el liderazgo sí estaban algunos de los discípulos, de los apóstoles, pero también se encontraba Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, siendo uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos toman a Bernabé. Si nosotros queremos ver, hay otro Bernabé que se menciona capítulos atrás, que según yo es el mismo Bernabé. En el capítulo 4 se habla de un hombre llamado José, a quien los discípulos le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Sí? Quien es perteneciente de la tribu de Leví, significa que estaba en el servicio en el templo, pero él era originario de Chipre. ¿Sí? Era un judío que había nacido en Chipre. Entonces mandan ellos a Bernabé para que vaya hasta Antioquía y vea qué es lo que está pasando. Necesitan comprobar y ver que lo que está sucediendo en aquella región, lejos de la ciudad de Jerusalén, es algo igual a lo que estaba pasando en la misma Jerusalén. Dice versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos, cuando nosotros llegamos a algún lugar y encontramos una iglesia a la cual sentimos como si fuera nuestra iglesia? Que decimos, esta iglesia se parece mucho a mi iglesia. No sé si les ha tocado visitar otras iglesias en las cuales pueden decir, aquí yo percibo algo muy similar. En una ocasión me tocó platicar con unos hermanos
Y ellos decían, dice, a nosotros nos gusta estar aquí en la iglesia, dice, porque nosotros nos sentimos como en casa, porque nuestra iglesia, ellos son de Cabo San Lucas, dice, nuestra iglesia en Cabo San Lucas pues es igual, o sea, se siente el mismo ambiente, el mismo amor, el mismo compañerismo, dice, es la misma iglesia. Nosotros podemos percibir cuando hay algo afín en nuestras iglesias. Y también podemos percibir lo contrario. Cuando llegamos, entramos y nos sentimos completamente fuera de lugar, y en el mismo momento en el que entramos queremos darnos la vuelta y salir, porque sabemos que allí no encajamos, no hay nada que concuerda. Bernabé fue para comprobar qué era lo que estaba sucediendo en Antioquía, y él se encontró con que era Dios el que estaba obrando en el pueblo gentil, y él se gozó y les animó para que se mantuvieran firmes en el mismo propósito, fieles al Señor. Bernabé recibe aquí una descripción en el siguiente versículo 24, hermanos. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hoy estuvimos hablando en algunas de las clases de la escuela dominical acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos como una necesidad diaria. Diariamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Permitir que Dios controle nuestras vidas, cada aspecto, en cada lugar, en cada área. Que sea Él el que tome las decisiones en lugar de nosotros. Dejar que sea Él el que actúe por medio de nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una vida gobernada por Dios. Y Bernabé tenía esta característica. Hermanos, si nosotros queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Buscar diariamente la voluntad de Dios. Y me gustaba mucho la aplicación que teníamos en la clase de la escuela dominical, porque nos decía, primeramente, tienes que confesar tus pecados. Si quieres ser utilizado por Dios y ser lleno del Espíritu Santo, confiesa tus pecados. Obedece y sigue a Dios. Pero lo primero es, confiesa tus pecados. Bernabé conocía perfectamente eso y Dios lo utilizó. Fue un medio, y nuevamente el Señor vuelve a agregar una gran multitud a esta iglesia. Cuando nosotros estamos dispuestos a que el Señor sea el que nos use, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dice versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ya sabemos que Saulo proviene de la ciudad de Tarso. Lo último que habíamos estudiado con respecto de él fue en su llamamiento, cuando se encontraba camino a Damasco, y en el camino le aparece el Señor y él se entrega en aquel momento. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento él empieza a obedecer lo que Dios le mandaba. Él regresa a Tarso, a su ciudad, y va Bernabé y lo busca para que venga a ayudarle. En el versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Saulo tenía mucha capacidad en cuestión de conocimiento. Más adelante vamos a seguir estudiando y sabemos que él es fariseo, se llamaba a sí mismo. Fariseo de fariseos.
alguien que tenía un conocimiento amplio con respecto a las Escrituras. Y Bernabé va por él para que le ayude a instruir a esta iglesia, la cual muchos no tenían un conocimiento con respecto a eso. Pero sucede algo muy importante. Dice la segunda parte en este versículo: y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó, hermanos? Cristianos, por primera vez. ¿Sabemos qué es lo que significa la palabra cristiano? ¿Qué significa, hermano? ¿Ande? Sí, en el aspecto literal significa un Cristo chiquito. Sí, viene de dos palabras. Christos es la primera y anos, que significa pequeño. Dice un Cristo chiquito. Se les llamaba cristianos en son de burla. No era un halago, porque la gente les llamaba cristianos. Pero ¿por qué Cristos chiquitos? Esta iglesia estaba haciendo lo que Jesús decía. Se les estaba enseñando y ellos estaban imitando completamente a Cristo. Tanto así que se les llamó Cristos pequeños por sus acciones. Hoy en día el título de cristiano se ha devaluado en sobremanera, porque ya no necesitas ser imitador de Cristo o parecerte a Cristo para tener la etiqueta de cristiano. No permitamos eso en nuestra iglesia. Que nuestra iglesia pueda ser cristianos, de aquellos que imitan a Cristo, no aquellos que nada más tienen la etiqueta. Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestra manera de actuar y de pensar marque esa diferencia ante el mundo. Que el mundo sepa que somos diferentes. No somos superiores, somos diferentes. Porque nosotros seguimos a aquel que nos ha dado vida eterna, por medio de su sacrificio. Cuando nosotros imitamos al Señor, la gente se da cuenta. ¿Cómo queremos que nuestra iglesia sea reconocida? ¿Qué tan reconocidos queremos ser? Queremos ser reconocidos por ser aquellos que constantemente nada más hacen ruido los domingos en las mañanas, en la tarde, cuando tienen la actividad. ¿Quiénes queremos ser? ¿Queremos en realidad marcar la diferencia en nuestra comunidad? Seamos cristianos en todo el sentido de la palabra. Imitemos a Cristo. Busquemos imitarle a cada momento. La iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia en movimiento porque ellos estaban imitando completamente a Cristo. Y la siguiente parte, que ya viene siendo el final de este capítulo, nos habla de cómo la iglesia en Antioquía tiene el amor de Dios también, el amor de Cristo. En el versículo 27 del mismo capítulo 11 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo.
La iglesia de Antioquía no se quedó con los brazos cruzados cuando vio la necesidad. La iglesia en Jerusalén estaba atravesando por una situación difícil, hambre, una gran necesidad. Y la iglesia en Antioquía tomó cada uno de los discípulos conforme a lo que tenían. No estaban dando algo que no tenían, sino en base a su cantidad de adquisición, fuera dinero, bienes, estaban compartiendo. ¿Dónde más habíamos hablado de esto? En la iglesia en Jerusalén. Porque muchos empezaron a vender lo que tenían y empezaron a repartir ese dinero entre los hermanos de la iglesia que tenían necesidad. La iglesia en Antioquía comenzó a experimentar el amor hacia sus hermanos. La iglesia en Jerusalén. Esa es una evidencia de una iglesia en movimiento. Cuando nosotros nos interesamos por los demás, por las demás iglesias, por aquel que está en necesidad. Cuando vemos a un hermano en necesidad, me gusta mucho ver el WhatsApp de la iglesia, porque en cuanto un hermano dice: hermano, necesito que oren por esta necesidad, no pasa ni un minuto cuando ya hay 3, 4, 5, 6 respuestas diciendo: hermano, estamos orando, Dios te va a ayudar, estamos orando. Eso es hermoso, hermanos, que nosotros tengamos el amor de Cristo y que nos motive a interceder los unos por los otros. Pero no debemos de hacerlo nada más aquí. ¿Qué hay de los de afuera? ¿Qué hay de aquellos que tienen necesidad también afuera? Necesitamos preocuparnos también. Y la primera necesidad que hay allá afuera es la necesidad del Evangelio. Regresamos a lo mismo. Necesitamos salir a predicar. Necesitamos compartir para poder satisfacer esa necesidad. La iglesia en Antioquía va a ser clave en el resto de la historia de la iglesia. No nada más del libro de Hechos, en nuestra vida. Es clave. Cada uno de nosotros hemos conocido a Dios. Hemos experimentado cambios en nuestras vidas, transformaciones en nuestras vidas. La nueva vida en Cristo la hemos experimentado. No dejemos que se quede nada más ahí. Así como mencionamos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como Bernabé, para poder guiar a otros y que juntos como iglesia podamos dar testimonio. El Espíritu Santo es el que nos va a impulsar a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo en general, y a tener compasión y empatía por aquellos que están en necesidad. Él es el que nos va a guiar. Tenemos que hacer 3 cosas, hermanos: predicar el Evangelio, impactar nuestra comunidad con nuestro testimonio, darle honor a ese nombre de ser cristiano, de traer bien puesta la camiseta, no pisotear la cruz de Cristo, no pisotear su sacrificio, porque muchas veces cometemos ese error, sino poner el nombre de Cristo en alto. Y necesitamos ayudar a aquel que tiene necesidad. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hay un canto que entonaba la rondalla hace varios años que decía: somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, hijos del Señor. Somos las manos para ayudar al necesitado. Somos sus oídos para escuchar a aquel que tiene necesidad de hablar. Somos su boca para llevarle el Evangelio a aquel que tiene necesidad del Evangelio. Somos los pies para ir a predicar. Somos su cuerpo, hermanos. Démosle honor y honra cumpliendo su voluntad,
siendo imitadores de Cristo. Que ese sea nuestro deseo, poder imitar a la iglesia de Antioquía en su labor, siendo instrumentos de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder aprender un poco más de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos hombres que no se menciona el nombre de ninguno, pero que tú tuviste a bien por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a animarles, Señor, a predicar el Evangelio. Te suplicamos, Señor, que tú pongas en nosotros ese mismo deseo de predicar el Evangelio a todo aquel que tiene necesidad de ti, Señor. Señor, te suplicamos, Padre, que tú transformes nuestras vidas para que seamos una iglesia que refleje, Señor, que te refleje a ti, que te podamos imitar, que podamos ser cada día más como tú. Que así como cantábamos en el tiempo de alabanza, que seamos llenos de ti, Señor, que podamos permitir que tú controles nuestras vidas. Señor, en tus manos nos ponemos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de ser hechos hijos tuyos. Y ayúdanos, Señor, para ser hijos dignos de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.